Muy buenas tardes. Nos encontramos en el programa Tiempos, un momento con la historia. Al nombre del titular de este programa, el maestro Ignacio Lagarda, le doy la bienvenida. Hoy, como todos los jueves, vamos a tener un tema de interés general. Hoy vamos a tocar la obra de San Francisco de Asís y el Papa Francisco. Para eso hemos invitado al padre Tomás Herrera Seco, que nos va a hablar. Muchas gracias, muy amable, gracias por venir. Encantado, igualmente. También nos acompaña el licenciado Antonio Muñoz Cáñez, presidente del Club Rotario de Hermosillo, y que nos va a hablar de actividades propias del club. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias. Bien, antes de entrar de lleno a este tema, vamos a pasar un pequeño video de 2 minutos de una semblanza de San Francisco de Asís. Corre video. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, quien llega con el día y nos ilumina. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas. En el cielo las hiciste diáfanas, preciosas y hermosas. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es tan útil y humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con lo que iluminamos la noche, y es bello y robusto y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos y flores coloridas y la hierba. Asís, 4 de octubre de 1226. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte del cuerpo, de la que ningún hombre viviente puede escapar. Triste aquel que muere en pecado mortal. Benditos quienes la encuentren en tu santísima voluntad, porque esta última muerte no acarreará mal. Bien, continuamos. Vamos a hablar de San Francisco de Asís primeramente, y para eso Tomás, el presbítero Tomás Herrera, nos va a hablar. Tiene usted la palabra, háblenos de San Francisco de Asís. Bien, vamos a vivir un momento muy bonito en Sonora, en Hermosillo, un momento histórico, creo, analizando el perfil de este personaje histórico del siglo XIII, que fue un par de aguas prácticamente en la historia de la ética, de la religión. Rompió paradigmas en su tiempo. Sí. Un personaje, fíjense que la historia es muy interesante, porque la historia, a veces nos quejamos, por ejemplo, a los papás dicen, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y bueno, pues es una manera casi como Pilatos de lavarnos las manos. No es cuestión de que todo esté mal, sino de analizar el momento presente y cómo podemos hacerle frente. Correcto. Y también por qué lo que se vive en el momento presente es cómo ha llegado la evolución, en qué se sustentan los problemas, en qué están los excesos y dónde están las cualidades, ¿no? Bueno, pues quienes han estudiado un poquito historia, nuestro gran maestro aquí que nos acompaña, pues sabe un poquito como la gráfica de un enfermo. Sube y baja, momentos de gloria y momentos de decaimiento. Entonces, en la época de Francisco, una época medieval, comenzando el medioevo, quizás la corte y la iglesia pues estaban medio contaminadas por un clima social de guerra, de opulencia,
de sinvergüenzadas, de descaros. Hay que decirlo, ¿no? Ni modo. La Iglesia, pues que ya llevaba la cristiandad, la comunidad cristiana, porque después, a partir del siglo XV y XVI, fueron apareciendo nuevas corrientes dentro del cristianismo, como a partir de Lutero, del protestantismo, etcétera. Pero hasta ese momento, pues lo que era Occidente, una vez que salió de la romanización, pues entró en la cristianización, y prácticamente mitad del mundo pues era cristiano, era un mundo en conquista, la otra mitad era casi desconocida, Occidente, lógicamente lo que conocemos por Medio Oriente, África, los países árabes, etcétera, ¿no? Y estaba realmente contaminada con una forma de vida demasiado lujuriosa. Entonces aparece este personaje, un joven brillante, un joven de militar, con un papá de clase media alta, que tenía mucho porvenir, y de repente rompe esquemas. Y bien, pues dice, ok, yo quiero ser consciente del papel que siento, con el respeto a la ecología, con el servicio a los más necesitados, con una nueva visión de iglesia o de comunidad creyente que sirva, no que explote, no que se sirva, que sirva. Y bien, empieza a conformar su grupo, logran ir a Roma, y a partir de ahí este personaje adquiere un perfil importante en la sociedad. Es un personaje que han pasado otros 1000 años, y bueno, sigue siendo un poco prototipo. ¿Qué podríamos, cómo nos identificamos más con San Francisco de Asís? Sus características de su obra. ¿Se identifica con los animales, con los pobres? ¿Cuál es básicamente su línea de apostolado? Yo creo que algo que está muy en boga hoy, especialmente en jóvenes y especialmente en una nueva clase de perfil de instructores, comunicadores, padres de familia, políticos, sociólogos, que es la honestidad. Que es ponerse la camiseta, la vocación a los principios, la solidaridad, de convivencia, la solidaridad, el respeto al medio ambiente, sobre todo eso, ¿no? A la ecología. Lo toman, por ejemplo, bueno, a partir de los años 60 se dio una corriente nuestra con los hippies y como un poquito volver a la naturaleza, a los orígenes. Y en ese par de aguas, pues estos otros 60 años, que hemos desde los años 60 hasta este momento casi, yo creo que el pensamiento en el mundo está entre una actitud intransigente, depredadora, que no me importa, lo que yo quiero es vivir, gozar y que aquí me las echen todas, ¿no? Hay una corriente capitalista o economista o egoísta que tiene esa línea. Y hay otra corriente, que yo creo que ya empieza a ser muy numerosa, pues un poco más responsable y más consecuente con esta casa común, con esta aldea global, con este respeto pues, en los vecindarios, en las comunidades, en los pueblos, en los estados, en los gobiernos. Y en este momento, siglo XXI, 2015, este personaje de hace 1000 años sigue vigente, presente, ¿no? Sigue vigente. Tengo entendido que San Francisco fundó también alguna orden religiosa, ¿o no es así? Bueno, detrás de siempre de una gran mujer o de un gran hombre, ¿no? Siempre surgen, y a veces es como la garantía o la prueba si ese postulado que tú planteas pues merece la pena o no, y también un poco si genera escuela. Y bueno, él generó escuela, generó exactamente toda una institución que se le llamó quizás pues la evangelización desde la mendicidad. Les llamó los franciscanos, la orden de los franciscanos, porque luego
paralelo a ese tiempo comenzaron a surgir en otras partes del mundo otras instituciones, pero quizás más intelectuales, por ejemplo los dominicos, dedicadas a la predicación. Luego aparecerían unos 400 años después los jesuitas, dedicados a la evangelización. Esos los jesuitas también rompieron en otro... plan guerrero, ¿no? Sí. En plan, pues en su momento dijeron que mi general o mi capitán, mándenos a donde quieran, y fueron con un perfil más esto... Radical. Más radical se podría No radical, más es decir, abierto, ¿no? Quizás más por de exploradores, de Más investigadores, exploradores. por ejemplo, Francisco Javier, que veneramos aquí en Magdalena, un joven pues también muy acorde al estilo del joven Francisco de Asís, pero en efecto él le dijo a Ignacio de Loyola, mándame. Recordemos pues que se iba a la India. Y murió. El barco se equivocaba, como muchos, también a Francisco Quino, se le equivocó el barco, también quería ir a las Indias, no sé qué tenían las Indias en aquel momento, que en vez de ir a las Indias siempre agarraban el Tour de las Américas. El Tour de las Américas, ¿no? Estamos viendo, mire, la basílica. La basílica. Eso habla de la importancia que tiene en Asís este personaje. Sí, San Francisco yo conozco de Asís. mucho Asís. Ah, mucho. sí, de veras. A juicio mío es uno de los pueblos más bonitos del mundo. Ah, caray. He estado en Asís como una docena de veces, ¿no? ¿Qué nos puede platicar de esa basílica? El párroco de la catedral de Asís no es esa, la catedral está enfrente. Exacto. Esa es la parte trasera. Esa es el santuario de Asís, donde está enterrado, ahí con el pórtico, etcétera, la plaza, y enfrente, imaginémonos enfrente. Ahorita va a salir otra foto de esa, mira, creo que esa es. Bueno, esta no la veo bien. Está en una colina. Esto es una colina. Vamos a ver, tenemos otra foto. No sé ahí. lo que pueda representar esa colina. Ahí está. Ok, ahí sigue siendo el santuario de Asís, pero visto, es precioso, visto desde un corte. Ahí hay un corte, como si fuera un ¿cómo se dice? Esto en el mar. ¿Plano? ¿O un a ver, ayúdenme. rompimiento, un paredón? No, como una. No, pero es natural. Ajá. Una meseta. Sí, no, abajo hay una meseta. Entonces, ok. Asís está un poquito alto. Y entonces hay una meseta muy grande que es casualmente donde está la famosa capilla de San Damián. Así como una capillita allá en la meseta, que estaba en ruinas. No la pelaban. Y era donde el joven Francisco se iba a refugiar, un poquito a meditar y platicar con los animalitos, etcétera. Y fue allá donde escuchó la voz de Dios, porque había un Cristo ahí medio abandonadote, que es el famoso Cristo de Francisco, ese que hemos visto, que es muy popular ya. Y fue ahí donde escuchó: Francisco, arregla mi iglesia. Y Francisco tomó esa voz que escuchó en su interior al pie de la letra. O sea, la voz de Dios le decía: arregla mi iglesia, o sea, arregla la cristiandad, porque pon está orden salida ahí, pon orden. Está salida de pi, ¿no? Está muy salida de onda. Y entonces Francisco empezó a arreglar el edificio, la capilla San Damián y hasta que poco a poco se percató de que, bueno, pues no se refería tanto No se refiere al templo, sino a la iglesia, en realidad. Exactamente. Así es. Estos historiadores, qué buenos. No, ¿qué pasó? Ahorita, en la segunda parte, vamos a hablar del Papa Francisco, pero ¿tiene alguna conexión el Papa Francisco con Francisco de Asís? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, conexión ninguna, pero vamos a ver por qué. Curiosamente, como decimos, vamos a vivir un acontecimiento muy interesante. Hay que irlo comentando en Hermosillo, el próximo martes 22. Vamos a dejar un poco de emoción para que claro, nuestros espectadores digan ¿y a qué se refiere? ¿Y por qué están aquí? Etcétera. Bueno, Bergoglio, el obispo Bergoglio, pues fue un hombre, parece ser que era arzobispo de Buenos Aires, pues siempre fue muy campechano. Siempre fue así, muy natural, muy humilde. No fue príncipe, no se manejaba como príncipe. Entonces... Le interrumpo, vamos a seguir más adelante para que nos haga. Vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Y le pasamos. Claro que sí. Para competir y ganar, pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión.
Desarrolla el arte de adquirir con los expertos. Consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon tu Marca. Pon tu Marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Amigos, los invitamos a que nos acompañe aquí en Mega Noticias AM. Recuerda, aquí está la información y las noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana es la cita que tenemos con ustedes y ustedes con nosotros. Ahora ya saben que tenemos invitados, Alejandro Orozco con el reporte del tiempo, mucha diversión y entretenimiento, solamente aquí en Mega Noticias, la señal de tu ciudad. Regresamos, estamos aquí en Tiempos, un momento con la historia. Continuamos con el personaje, como el Padre Tomás nos está ligando el Papa Francisco con San Francisco de Asís. Continúe con esta exposición. Sí, pues así rapidito para que el licenciado Antonio Muñoz también nos pueda enlazar en el tema en el que estamos, en lo emocionante que vamos a vivir el próximo martes 22. Ok, pues yo creo que todos tenemos nuestros líderes o nuestros maestros, figuras que nos llaman mucho la atención, sociales, religiosas, políticas. Y bueno, pues Bergoglio, a la hora de, cuando eligen a un papa, te piden que elijas un nombre también. Es una tradición. Y el que es elegido papa, pues escoge el nombre de un personaje que a él le ha motivado, porque un poco quiere seguir esa escuela. Y Bergoglio, que es curioso, eligió el nombre de Francisco, pero lo eligió, no sacó un numerito, ¿no? del bote, sino que lógicamente es un personaje que él ha visto como ejemplar por todo eso que es lo que estábamos hablando. Entonces, él como obispo tenía esa tesitura, nunca fue un clérigo de índole hermético, cerrado, al contrario, fue abierto, ¿no? Sí, fue muy campechano, muy abierto. Entonces, como papa, él dice, bueno, pues si a mí me toca, si a mí me designan, de plano quiero también hacer un par de aguas en la iglesia. Entonces, vamos en esta experiencia que vamos a tener el próximo martes 22, pues a dilucidar muchos de estos esquemas. Y el punto que más coinciden es la humildad y que están rompiendo paradigmas en la iglesia. Fíjese también. Que yo creo que hay actitudes que pasa la historia, evolucionan los tiempos y que nos siguen encantando, como es la humildad, como es la simpatía. Yo creo que la arrogancia, la petulancia, la sinvergüencería, la tolerancia, el respeto. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos dice el maestro? Un tema que a mí me interesa mucho y que me gustaría escuchar la opinión, la importancia que tiene la visita del Papa Francisco dentro de todo este contexto que hemos hablado, a la visita a Cuba y Estados Unidos. Bueno, septiembre para el Papa es muy importante y va a ser también importante en el momento histórico en el que vivimos. Curiosamente, el Papa en una semana, el próximo fin de semana y luego el resto, visita Cuba. Y luego a partir del martes o miércoles visita Estados Unidos. Curiosamente, dos pueblos, no importa si uno grande o otro pequeño, antípodas, es decir, enemigos entre sí. Entonces el Papa se convierte en un mensajero de la paz para entrelazar este momento histórico. Es el tercer papa que viaja a Estados Unidos. Obama está como un niño con zapatos nuevos, encantado de recibirlo. Es un éxito, como quiere ser, ¿no? En la calle Pensilvania, en el número 1600 de la calle Pensilvania, que es la casa de Obama, lo va a recibir.
Va a hablar al Congreso de los Estados Unidos, va a ser la primera vez que un papa hable al Congreso de los Estados Unidos, y después hablará en la ONU, en las Naciones Unidas, quizás sobre su tema, el tema de la Carta Laudato Si, sobre la ecología. Entonces, la próxima semana hay que estar todos pendientes porque va a ser un momento histórico, este viaje del Papa. Como quiera que sea, Juan Pablo II, que visitó Cuba, abrió un poquito, pero definitivamente la labor del Papa Francisco no tiene parangón. Pone la guinda de oro. Lógicamente hay que para poder inaugurar una casa hay que poner cimientos. Porque todo el mundo se fija en la fachada, en lo hermoso de las paredes y la herrería, etcétera. Pero nadie felicita a los cimientos que están callados. Esos cimientos los puso Juan Pablo II. Sin duda. Y hay que darle honor a quien honor merece. Por supuesto que sí. El Papa Francisco, pues digamos, está redondeando la edificación, poniendo en orden la fachada y haciendo interesante este momento. Está aprovechando esa cimentación sólida que dejó el Papa Juan Pablo, ¿verdad? Ahora sí le damos la palabra a Eliseo Muñoz para que nos platique de eso que nos ha anunciado aquí el padre Tomás Herrera. ¿De qué se trata el evento la actividad de los Rotarios? Decía, tú eres el presidente. Yo soy el presidente del Club Rotario Hermosillo Pitic. Hermosillo Pitic, correcto, ok, adelante. El Club Rotario, como club de servicio, realizamos muchas actividades de apoyo a las comunidades desprotegidas. Pero para poder hacer esos trabajos, tenemos que hacer actividades de recaudación de fondos, que son varias las que realizamos. En esta ocasión, de lo que estamos hablando, pues es este evento de presentar la película Hermano Sol, Hermana Luna, en alianza el Club Rotario Hermosillo Pitic con la Sociedad Sonorense de Historia. Y también el Hotel Quino. El Hotel Quino, de la familia Benar, ¿no? Exactamente. Se hace este triángulo. O sea, somos los patrocinadores. ¿Triángulo de las Bermudas o triángulo? Club Rotario Pitic. A todo da. Triángulo exitoso. Sociedad Sonorense de Historia y el Hotel Quino. Vaya a decirlo, el más antiguo del noroeste de México, en activo, se nos dice nuestro amigo la casa bonita. Franco Becerra, que es un experto en el tema. Ya un día lo invitaremos a que nos hable del Hotel Quino. Ok, y van a pasar la película en la Sociedad Sonorense de Historia. ¿Qué día, a qué hora? Es el próximo martes 22 a las 7:30 de la tarde. Ok. Aquí, pues, el Club Rotario, como lo mencioné hace un momento, en coordinación, en alianza con la Sociedad Sonorense de Historia, nosotros somos los que estamos promoviendo esta presentación de la película, y toda la recaudación que logremos es para el club, para hacer todos este tipo de trabajos de asistencia. ¿Qué cuota van a tener para eso? Son 100 pesos. Y pues el compromiso que tenemos es llenar el auditorio de la Sociedad Sonorense. Seguramente se va a llenar, sí, claro. Sí. Y estamos hablando de 180, 200 boletos que ya los colocamos, ¿verdad? Muy bien. O sea, hay una gran garantía. Sí. A lo mejor hasta pues hay que poner sillas adicionales, ¿no? Sí. A ver, pues hay mucha gente porque sí que ciertamente se ha despertado una gran inquietud por ver esta película, que es una gran película, la mejor película sobre la vida de Francisco de Asís por Zeffirelli, ¿no? Y la sintonía con el Papa Francisco, sí, claro. Y lógicamente los fines que tiene el Club Rotario. Quiero mencionar, esta película yo la vi en su momento original, en los 70s, por allá, y sí es una gran película, porque expresa muy bien la vida, cómo inició San Francisco de Asís, pero sin ser un contenido religioso. Exactamente. Entonces eso le dio un valor adicional. Por supuesto. Sí, porque es de interés general. Y yo la recomiendo. Exactamente. O sea, realmente es una obra de arte esa película, o sea, ha trascendido. Como fotografía, como música. El contenido está muy bien. ¿Nos va a acompañar el padre para que nos hable también de la película ese día? Pues tiene que estar. ¿Ah, sí? Sí. Comprometido. Y no vas a pagar boleto. No. Cada vez que es por una causa justa, todo el mundo
Todo el mundo tiene que... Aquí no hay amiguismos. ¿Cómo es? Aquí no hay amiguismos. Hay que ¿Qué actividades tiene ahorita labor social el Club Rotario de Hermosillo Pitic? En actividades de recaudación de fondos, esta es una de ellas. Tenemos 2 clínicas móviles que estas se rentan en comodato, lo hemos estado haciendo en los últimos años al ayuntamiento y que eso nos deja un ingreso importante en el año. Ahorita estamos trabajando una posibilidad con un supermercado de aquí de la localidad para hacer un redondeo y esto también nos puede dejar un ingreso muy interesante. Entonces, son varias actividades que tenemos porque necesitamos el recurso para tener acceso a los grandes montos que se trabajan en alianza con la Fundación Rotaria de Estados Unidos, donde de ahí viene la parte fuerte de dinero. Quiero mencionar el año pasado, el distrito 4100, que es al que pertenecemos, que es del norte de Sinaloa y hasta las 2 Baja Californias, aportamos al distrito $1 millón, $700,000 en trabajo en alianza con la Fundación Rotaria y $300,000 directo del distrito. Muy interesante. Entonces son aportaciones muy interesantes, montos muy interesantes y proyectos que realmente trascienden a la comunidad. ¿Por qué hay ahí un grupo de hombres en el club? No, ahora, bueno, vamos a ver. Sí. Rotario Hermosillo Pitic, pues es un grupo interesante. ¿Por qué están ahí? ¿Porque no tienen otra cosa que hacer? ¿Porque tienen que perder el tiempo? ¿Porque tienen una vocación altruista? No. Es que es interesante muy también buena que nuestra pregunta. gente sepa. Bueno, él que nos explique. ¿Por qué? La base del rotarismo es ayuda, pero sobre una plataforma de amistad y compañerismo. Pero los que están ahí estamos por propia por voluntad. Por convicción, porque nos gusta ayudar. Dedicar parte de su tiempo. Dedicamos parte de nuestro tiempo, es un voluntariado. Pero también la parte de amistad, la parte de convivencia, familia, grupo, es muy importante. O sea, realmente es el cimiento. Ahorita hablabas tú de un cimiento que dejó Juan Pablo II al Papa Francisco. O sea, aquí el cimiento sólido es la amistad. Antonio, yo te voy a recomendar y pedir la agrupación, o sea, la Sociedad de Historia. Sociedad de Historia, el grupo que se ha formado, la Sociedad de Historia, Club Rotario y el Hotel Quino de la familia. Alianza esta que la alianza, Benar. esa es la palabra. Habría que explotarla más. Franco Becerra es un entusiasta del cine, ya ha presentado ciclos allá, y la Sociedad Sonorense de Historia, te puedo decir, estamos abiertos a ese tipo de actividades, fomentar la cultura, el buen cine, para que permee eso en la sociedad. Yo creo que este es un primer acercamiento que tenemos. Yo no tengo duda de que va a ser un éxito esta primera actividad y yo creo que podemos continuarla porque representa un ingreso razonable para nosotros y aparte tenemos nuestras esposas las rotarianas, también es un grupo muy activo. Que son de armas tomar. Exactamente. Bien. Ok, ¿qué día va a ser no más todo esto? 22. y ellas también pueden realizar alguna actividad cultural con la Sociedad Sonorense. Nos tenemos que despedir, el tiempo es demasiado corto aquí en televisión. Nos vemos el próximo jueves en otro tema muy interesante. Agradezco a mis invitados su participación. Pero la actividad va a ser, ¿qué día? ¿El martes? Martes 22 a las 7:30. 7:30. Muchas gracias.